Hasta ahora, todos los campos que hemos creado son campos que aparecen directamente en la tabla de la base de datos que está relacionada con el modelo. Sin embargo, Odoo permite que creemos otro tipo de campos, los llamados campos calculados, que son campos cuyo valor no va a almacenarse en la base de datos, al menos en un principio, sino que van a ser obtenidos a partir de otros datos. Es decir, dicho de otra manera, vamos a ahorrar espacio en la base de datos a costa de la capacidad de cálculo. La definición de un campo como campo calculado es muy sencilla, se realiza simplemente indicando qué función es la que ha de calcular el valor. De hecho, para ver un ejemplo, vamos a hacer que nuestra capacidad, que nuestro aforo, sea un campo calculado, ya que su valor va a depender del valor que tenga el área, la superficie del local. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar la propiedad de requerido, ya que en un campo calculado no tiene mucho sentido. Si acaso, el valor requerido será aquel o aquellos de los que depende el valor de este campo. En este caso, por ejemplo, el área. Bien, pues lo eliminamos y lo siguiente es utilizar una nueva propiedad que es compute. Propiedad que va a tener como valor el nombre de la función que va a ser la encargada de calcular el valor del campo. Y vamos ahora a definir la función. Una función que, al igual que pasaba con los constraints que tenemos aquí arriba, trabaja a partir de record sets, es decir, trabaja a partir de un conjunto de registros. Con lo cual, para procesar cada uno de ellos, para poder aplicarle ese nuevo valor a cada uno de esos registros, deberemos de utilizar un bucle. Y ya dentro del bucle, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular el aforo. En este caso, vamos a suponer que cada una de las personas necesita 2 metros cuadrados. Por lo tanto, la capacidad, el aforo, saldrá de dividir la superficie entre 2. Eso sí, tenemos un pequeño problema, y es que el área es un campo de tipo float, mientras que la capacidad, lo que es el aforo, es de tipo entero. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer un casting entero de la división. Bien, podríamos pensar que ya está, que ya tenemos definida la función, pero realmente hay un pequeño detalle que hay que tener en cuenta y que afecta bastante al funcionamiento. Y es que esta función va a ser llamada cada vez que sea necesario acceder a este registro. Y una forma de acceder puede ser cuando el sistema va a renderizar el registro en pantalla, por ejemplo, en un formulario. Si ese formulario es utilizado para insertar un nuevo registro, es probable que la superficie no esté definida y por lo tanto tenga un valor nulo, valor que por supuesto no puede ser dividido por 2. Es decir, es necesario realizar un control sobre el valor previo que tiene el campo en el cual nos basamos para realizar el cálculo. Así que simplemente hacemos un if para controlar que en el caso de que el valor del área sea nulo, sea igual a false en este caso, el aforo sea igual a 0. Y en caso contrario, sí que se realiza el cálculo tal y como deseamos. Evidentemente, una solución alternativa sería la de definir los valores por defecto de cada uno de los campos. Pero esto únicamente nos ayudaría a solucionar el problema que hemos planteado, que es el renderizado del campo cuando se muestra un formulario de creación de registro. Pero pueden existir más situaciones en las que esto pueda ocurrir, que posiblemente también puedan controlarse desde otro punto del código. Nunca está de más acostumbrarse a proteger la operación del campo calculado ante posibles valores problemáticos. Vamos a Odoo para probar todo. Y vamos a encontrarnos con una situación un poco especial. Y es que hasta ahora el modelo site tenía un campo que era capacity como un campo de tipo entero que se almacenaba en la base de datos. Es decir, nuestra base de datos, nuestra tabla site, tiene un campo que es capacity. Hemos hecho una modificación y hemos decidido que ese campo ya no es un campo que se debe de almacenar, sino que es un campo calculado. Esto afecta y mucho a lo que es la estructura de la tabla, así que la mejor solución pasa por desinstalar el módulo y volverlo a instalar con las nuevas condiciones de diseño del modelo. Una vez instalado, creamos un registro nuevo. Y vamos a asignarle una superficie.
por ejemplo 52,6 metros cuadrados. Vemos que no aparece nada, no hay ningún cambio, pero al darle a grabar ya aparece el aforo con el número 26. Bien, esto ha funcionado correctamente, pero se echa a faltar algo. Y es que sería interesante que la modificación del campo de la superficie modificara de manera automática el campo del aforo, sin que sea necesario el tener que grabar el registro para poder verlo. Esto se puede conseguir si a la función del cálculo le añadimos un decorador que en este caso es depends. Con este decorador, que va a incluir como parámetro el nombre del campo del cual depende nuestra función, vamos a hacer que cada vez que se realice una modificación sobre ese campo, también se llame esta función. Es decir, que esta función computeCapacity se va a llamar por defecto cada vez que se necesite acceder al campo capacity, pero también cuando se realice una modificación sobre el campo area. Vámonos a Odoo. Y vamos a modificar la superficie para que en vez de 52 sea, por ejemplo, 42. Una vez modificada, simplemente le quito el foco a la casilla de edición y automáticamente el aforo pasa a ser 21. Una cosa que está pasando desapercibida, pero que obviamente es así, es que el campo aforo es un campo de solo lectura. Es un campo calculado, con lo cual no tiene a priori ningún sentido poder modificarlo. Pero sí que es verdad que puede darse una circunstancia en la que lo que nos interese es poder modificar el valor calculado. Por ejemplo, que en este caso, que tenemos un aforo de 21, decidir de manera manual reducirlo a 17. Bien, pues esto es posible utilizando la propiedad readOnly en el propio campo. Vamos a volver al código y vamos a añadir la propiedad readOnly con el valor false en el campo capacity. Vámonos a Odoo. Descartamos el registro y simplemente recargamos la página. Si volvemos a editarlo, vemos que efectivamente ahora sí es posible modificar el aforo. De hecho, vamos a cambiar el valor de la superficie, por ejemplo a 45. Vemos que el aforo cambia y que puedo ir al aforo y modificarlo y en vez de 22 poner, por ejemplo, 224. El problema que va a haber es que cuando le dé a guardar, el aforo vuelve a valer 22. Bueno, un campo calculado tiene como característica principal que no va a ser almacenado en la base de datos. Así que si lo puedo modificar, pero no lo puedo almacenar, esa modificación deja de tener sentido. La solución pasa por añadir también la propiedad store igual a true, de manera que estamos forzando a que este campo calculado se almacene como si fuera un campo normal. A priori, este almacenamiento no tiene mucho sentido, ya que rompe un poco la naturaleza de un campo calculado, pero sí que es verdad que en situaciones como estas, o incluso cuando sea necesario realizar búsquedas a través de ese campo, es relativamente habitual permitir ese almacenamiento. Bien, pues ahora sí, vamos a grabar y vamos a volver a Odoo. Hemos modificado algo que tiene que ver con la base de datos, por lo tanto vamos a actualizar el módulo. Editamos el registro, modificamos la superficie, vemos que el aforo se modifica, lo modificamos de manera manual, guardamos y vemos que ahora sí el nuevo dato del aforo se mantiene. Llegados aquí, seguramente alguien estará pensando que ya que los campos aforo y superficie están relacionados, de igual manera que una modificación en la superficie implica una actualización del aforo, si es posible ahora, una vez modificado el aforo, se actualice el valor de la superficie. Bueno, pues es posible utilizando otra propiedad del campo calculado que se llama inverse. De igual manera que en compute, inverse va a tener como valor el nombre de la función que se va a encargar de realizar el proceso de cálculo, en este caso de la superficie.
Vamos a crearla. Vamos a decir que dependa de capacity. Y su estructura interna será muy similar a la anterior, solo que en este caso, en vez de dividir por 2, vamos a multiplicar por 2. Me he dejado aquí una S. Y vámonos a Odoo a comprobar que funciona correctamente. Editamos y modificamos el aforo para que, por ejemplo, tenga un valor de 100. Sin embargo, vemos que al perder el foco, el valor de la superficie sigue exactamente igual. Eso sí, si vamos a guardar, vemos que ahí sí la superficie pasa a tener como valor 200. Está dando la sensación de que el decorador depends no está funcionando en este caso. Si lo pensamos bien, podemos darnos cuenta que tener los dos depends activos puede hacer que el sistema entre en un bucle. El hecho de modificar el aforo modificaría la superficie, que a su vez modificaría el aforo, que a su vez modificaría la superficie. Es decir, estamos entrando en un bucle infinito. Aún así, esta pequeña situación, este pequeño inconveniente, se puede solucionar de otra manera con el uso del decorador onChange, que ya estudiaremos en otro vídeo. Dejo pendiente, para que cada uno lo haga en casa, una pequeña modificación del código para que tanto la superficie como el aforo no puedan tomar nunca valores negativos.